Vivimos unha realidad agora mesmo, un mundio que parece que está pates para arriba e onde muchas veces faise declaraciones, discursos, planteamientos, etcétera, que están máis sustentados no que se quiere vender que na realidad en sí mesma. E tenía pendiente facer de algún que outro vídeo para Leriques e neste caso voy a cambiar un poco el formato inicial porque quería hablar sobre el medio pautu al acuerdo entre el Partido Popular y Foro Asturias recién y que probablemente faga que se coaliguen para las próximas elecciones autonómicas y demás, pero parecíame más interesante hacerlo al rodio del discurso de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, no que tiende a ver un poco con esto que se viene a llamar el rearme de Europa y que alguien ni presta el nombre, etc. Mirai, hay una cosa que me ofende sobremanera en general y da igual el contexto, da igual el tema que se trate, que el no hablar de las cosas con honestidad. Decía Solana, que fue responsable de la OTAN en los bombardeos de la antigua Yugoslavia, en la guerra de Kosovo y bueno, en la guerra de Yugoslavia en general, donde venía a asumir que fue un error plantear la incorporación de Ucrania na OTAN. Y decía Biden en 1997 que la única condición que ponía Rusia, digamos, como línea colorada, y era la entrada de Ucrania na OTAN. Y, bueno, amenazaba, digamos, Rusia, aquella, con tener una relación mucho más estrecha con China. Por cierto, hay de recordar que China y Rusia tenían los dos propios problemas en Centroasia y eran de alguna manera rivales estratégicos, geopolíticos, como se quieran llamar. Bueno, la política de la OTAN desde los años 90 viene siendo de hostigamiento, ciertamente. Esto es una cosa que cualesquier que esté trabajando en relaciones internacionales sabe y conoce. Ciertamente, cada vuelta que hubo una expansión de la OTAN, que no de la Unión Europea, de la OTAN hacia el este, siempre Rusia viene a decir, oiga, ¿no? Y parece ser que efectivamente, cuando se da el golpe de estado del Maidán, pese a que haya gente que no ni preste este comentario, y un hecho reconocido por el propio Estados Unidos, en el año 2014 y que da una guerra civil dentro de Ucrania, entre la zona más rusófona con el resto de Ucrania. Pues bueno, van dándose una serie de cuestiones y tal, que no vamos a entrar en ellas. Pero ciertamente a mí llámame la atención que se ponga, digamos, en foto, que se ponga el punto sobre la invasión de Rusia del este de Ucrania y no del comienzo y de les causes que provoquen precisamente ese conflicto. Porque entonces no estamos haciendo, digamos, trampes al solitario. A mí prestaríame que Pedro Sánchez dijera, oye, mira, estamos efectivamente en una situación un poco límite, porque cometimos de ellos errores. Entre ellos, estar sofitando una estructura militar como ya era la OTAN, que estaba fundada como, digamos, contrapeso de la Unión Soviética, que cuando ya la Unión Soviética deja de existir, pues no tiene mucho sentido que siga existiendo una alianza militar de defensas contra un ente que ya no existe. Eso ya para entamar. Porque yo considero que tendría de reconfigurarse de aquella, pues todo el planteamiento estratégico, geopolítico, etcétera, y militar de defensa, lo que se quiera. Probablemente, haciendo esa disolución de la Unión Soviética, bien pudiera armarse de aquella, pues un entendimiento más o menos factible, de eso que se viene a llamar el multilateralismo, entre la nueva Rusia y pues ese bloque occidental, ¿no? Digamos. Güey, ahora se nos viene a decir que estamos como en una suerte de preguerra, convidando al espíritu de 1914 de aquella Primera Guerra Mundial,
Y además, en un contexto curioso, donde el mayor instigador de esa guerra, que es Estados Unidos, ya no aparece como actor fundamental, porque diz que abandona, haciéndonos además el típico sándwich. Y es curioso que formaciones políticas desde va eones vengan reclamando en aquellos países de la Unión Europea una estrategia de defensa común, que se estuviera diciendo, por cierto, que aquellas propuestas vienen completamente fuera de tal, y güey, pues obviamente se amuese que efectivamente pues estar dependiendo de una superpotencia como ya Estados Unidos bailando y el agua cada 2x3, no nos bien, nada bien. Y güey, pues ya tenemos los famosos aranceles, que curiosamente lo pone un ultracapitalista, lo cual también llama mucho la atención. Por cierto, con unas consecuencias para Estados Unidos que veremos cómo van fluyendo, porque estamos poniendo también mucha atención a lo que el contexto, digamos, internacional de Estados Unidos, pero no estamos hablando del contexto interno de Estados Unidos. O sea, eso es una bomba de relojería total. Por lo tanto, a mí si se me va a decir que tenemos de aumentar el gasto militar porque efectivamente tenemos de generar una cada arma de defensa para poder estar en este mundo globalizado y con una dinámica geopolítica bastante feble, pues no se me puede mentir tampoco. O sea, para que yo tenga seguridad en esa política de seguridad, me tienen de decirles cosas de manera honesta. Oye, cometimos muchos errores, son estos. Entre otras cosas, pues eso, intervenir en un país que güey está en guerra, usándolo como arietes contra un enemigo, que por cierto no era tal en términos económicos, ni de relaciones, digamos, comerciales, puesto que muchos de los países de la Unión Europea dependen del gas ruso, por ejemplo. Que se nos destruyera, bueno, en el caso de Alemania, ¿no? Una infraestructura tan importante como el Nord Stream, por ejemplo, pasa desapercibido. No, digamos que no pasa absolutamente nada. No llama la atención tampoco. Pasa como, ¿verdad? Peleire. Por cierto, cuando muchos de ya llamábamos la atención sobre que ese ataque, y era un ataque que clarísimamente respondía a una falsa bandera, si se quiere, o bueno, un ataque de ese estilo, se nos llamaban putinistas, que es también curiosísimo. Bueno, no valía con el mensaje aquel en el Twitter del ministro aquel polaco, dándoles gracias a Estados Unidos por aquello, ni tampoco les evidencias después en términos de lógica. Cuando tú haces un ataque, tiende a tener una lógica ese ataque. Rusia ya era absurdo que atacara esa infraestructura porque estaba viviendo de ella, básicamente, entre otras cosas. Sin embargo, años después, toda aquella gente que llamaba, pues eso, putinistas o, bueno, esas cosas absurdas, después quedaron un poco desnudos, ¿no? Coritos ante la evidencia, callando. Ahora, que ya la situación es tremebunda, ahora sí, vamos poniendo un poquitín más atención al sándwich, porque ya que hay un sándwich tal cual. Así que nada, yo pido que por favor en las próximas intervenciones del presidente del gobierno, que bueno, pues que claro, si tenemos de compararlo con un Alberto Feijóo, con un Santiago Abascal, pues claro, y increíble ese paisano, pero bueno, siempre estaría bien que fuere honesto, porque la honestidad, independientemente de la verdad que se tenga de decir, la honestidad siempre es salvaguarda, es siempre parapeto de todo.